Carlos se le estaba educando en una cosmovisión que no es la nuestra, enseñándole una lengua que no es la nuestra, como si nosotros tuviésemos que vivir a la letra de alguien o de algo. Entonces, me hace la pregunta, ¿por qué nosotros, los dieguitas, tenemos que dejar que a nuestros niños se les eduque en otra cosmovisión que no es la nuestra? Y empieza este proceso de interiorizarnos en el por qué, cómo lo podemos hacer, ¿ya? Entonces, mi ponencia se trata sobre nuestra cosmovisión y lengua del pueblo dieguita y el programa de estudios del pueblo dieguita, ¿ya? Que no necesariamente es una interpretación real de lo que nosotros los dieguitas somos. Para lograr enseñar lo de nuestro pueblo originario, hay unas orientaciones para la implementación. Entonces, lo primero es comunidad como fuente de saberes y de interacción. Nosotros nos preguntamos, de eso que aparece en el Ministerio de Educación, ¿a quién se le preguntó? ¿Y saben qué? Aparecen 3 asociaciones. Yo les voy a hacer bien clara la diferencia. Las comunidades indígenas, vamos en este orden. Después vienen las asociaciones, las agrupaciones. Es como el Estado de Chile nos dice que nos organizamos. Ya, ¿quién avaló ese estudio de esas personas? 3 asociaciones de ley. Solo 3 asociaciones, y en el Limarí se consultó a una persona. Y eso fue suficiente para meter en estos planes y programas una historia e identidad que no necesariamente de verdad es la nuestra. Después tenemos a los estudiantes como el centro, el aprendizaje interdisciplinario y los usos de la nueva tecnología. Nosotros lo podemos hacer, por supuesto, porque tenemos la base del pueblo dieguita cacana. Para llegar a poder enseñar sobre un pueblo, existe un mapa semántico con aspectos centrales asociados a la identidad dieguita. ¿Quiénes somos los dieguitas? ¿Cuál es nuestra identidad? Cuando ven los antropólogos, los sociólogos, los arqueólogos, siempre a uno le preguntan, ¿y cómo son los dieguitas? ¿Y saben cuál es la respuesta? Así, como lo que uno siempre nos gusta. Sí, esos somos los dieguitas, los que somos desde siempre, los que somos hijos de campesinos, porque muchas veces nos dijeron que éramos campesinos, ¿cierto? Solo campesinos, y somos campesinos. Somos hijos de campesinos, hijos de transhumantes, de pirquineros, de artesanos. Todo eso somos los dieguitas. No somos, aparte, una cosa u otra. De hecho, los pueblos dieguitas son muchísimos. Nosotros, los del Limarí, Cordillera y el Secano, somos los cacanas. Los dieguitas, cacanas. ¿Ya? Tenemos acá, para lograr dar con esta identidad, el tema de vida, dice así, la forma de vida. ¿Y cómo viven los dieguitas? Los dieguitas vivimos de manera simple. Los dieguitas somos amables, somos gente alegre y somos gente de pocas palabras. Cuando dicen, oye, pero es que los dieguitas casi ni hablan, ¿cómo van a tener lengua? Cuando a un pueblo se le cortaba la lengua para poder mantenerse con vida, porque si no los mataban, o las orejas, ¿quién va a pensar que nuestro pueblo va a exponer así su lengua? Eso es nuestro, es nuestro. Hay personas que dicen que es un invento. ¿Y por qué salen ahora los dieguitas con que tienen lengua, que tienen forma, que son indígenas? ¿Saben por qué? Porque ahora es necesario. Porque hasta hace un tiempo atrás no era necesario, nosotros vivíamos felices siendo como éramos nomás. Así de simple. En el cerro, porque la mayoría somos de cerro. Y éramos felices. Hasta que nos dimos cuenta que éramos nosotros mismos. Y que para abajo el tema iba avanzando y que todo lo que nosotros habíamos visto algún día, que bueno que somos hartos pueblos indígenas y todo aquello, lamentablemente hubo personas que dijeron, aquí la cuestión está tirada, hay que llegar y venir a hablar un par de palabras, y aquí somos mapuches. Yo no tengo nada en lo particular en contra del pueblo de los hermanos mapuches, pero mapuche enseña a mapuche y dieguita enseña a dieguita. Es así de simple. No conocemos ningún dieguita que le ande enseñando cacán o nuestra cosmovisión en la 7ª, en la 8ª región. Su gente enseña a su gente y a nuestros niños les enseñamos nosotros.
Estábamos acostumbrados a los mismos conocimientos desde siempre, que nos enseñaba nuestra misma familia. Bueno, en este proceso de reconocimiento y de saber lo que uno es, nace una comunicación muy importante que es con las hermanas viejitas del otro lado de la cordillera. Ellas vieron con nosotras que somos de allá del cerro, y empezamos con conversaciones vía Zoom, muchas cosas de ese tipo, y en el fondo, ¿saben qué nos dimos cuenta? Que sí, pues somos los mismos. Los del otro lado de la cordillera somos los mismos que de acá. De hecho, los primeros Zoom, para mí era impresionante los parecidos que teníamos físicamente. Y ellos sí sabían de nuestra existencia, y sabían muchísimas más cosas que nosotros, pero no era que no las sabíamos, solo que nadie nos había dicho que nosotros éramos de esta forma porque éramos viejitas y porque éramos cacanas. ¿Ya? ¿Cómo vivimos nosotros? Cuando dicen, mira, ayer nos dejó plantada una señora, yo les voy a contar, que es la consejera de la CONAL. Vino el niño allí, se reunió con todas las comunidades, nos pidieron a nosotros recibirlos en Bombarbaná. El día antes nos avisaron, nos organizamos. De hecho, para ir a Rodo Viejo, donde la Nay Irene, que es nuestra yaita. ¿Ustedes saben lo que es del campo organizarse para poder moverse? Gente de Chungay, 30.000 pesos de locomoción, y avisan cerca de las 2 de la tarde que no van. Pero ¿saben qué? Por algo no llegan. Estamos claros. Nosotros los viejitas tenemos algo bien particular, que nosotros somos así con la gente cuando nos va a ver o no. Porque sabemos lo que cuesta llegar al cerro. Por eso somos de esa forma. Y cuando alguien llega con Barbalá o más arriba aún, nosotros siempre vamos a recibir así. Porque una de dos, o te lleva a alguien, o a qué vienes. Sí. ¿A qué venís? Pues sí, eso es una pregunta que nos hace también. O sea, si no te trae nadie, si no eres amigo de nadie, si no vuelves, ¿a qué vienes? Entonces, pues lo que pasó ayer para nosotros les da lata que vivimos tan al cerro. Porque para abajo llega más fácil, ¿cierto? Y es más fácil. Pero nosotros, los del cerro, tuvimos que organizarnos para defender nuestra propia identidad. Porque nosotros vivíamos felices así, hasta el día que nos dimos cuenta que desde más abajo empezó la apropiación, que viene de siglos y miles de años, y no es un tema de ahora nomás, estamos todos claros. Han sido con otros pueblos la resistencia, ha sido con los incas, ha sido con los españoles, ha sido con el Estado. Y nosotros siempre vamos a estar ahí aunque nos nieguen. Decidimos aparecer, sí, porque es necesario. Entonces cuando la gente dice, ¡ay, ustedes aparecen ahora! Sí, pues aparecemos ahora. ¿Saben por qué? Porque este Estado, ¿ya? Y estos últimos gobiernos creen que nosotros somos para la foto. Que cuando llegan con sus planes de proyectos y esas cosas, ya traen un diaguita y ponen aquí al lado, ojalá bien pintoresco, para la foto. Pero nosotros somos más que eso. Bueno, este mapa semántico dice las formas de expresión artística ancestral. Si vemos un trabajo con piedra con barbalita, ¿de dónde es? De Bombarbalá. Nos da una pena enorme, enorme, cuando nosotros vemos exposiciones y clases magistrales por Zoom y aparece la flauta en piedra con barbalita y te dicen, no, es que son de la sexta región. Claro, puede que la hayan encontrado allá porque nosotros somos transhumantes y el tema del intercambio, pero esa es nuestra piedra ancestral, es nuestra, y es la piedra ancestral del pueblo de Aguita. ¿Saben ustedes lo triste que es ver en internet los dominicos por los 176 a 9.000 pesos el kilo de piedra con barbalita? ¿Sí? Así de protegida nos tienen. La relación armónica con la naturaleza. Eso somos nosotros, eso es nuestra identidad. El diaguita vive en armonía. Nos hemos encontrado con la orilla del camino lleno de cactus que van y los cortan y después pasan camiones y se los llevan. Nosotros, los diaguitas, no destruimos ni sacamos de la naturaleza más de lo que necesitamos. Somos recolectores y vamos a ocupar algo, es porque la naturaleza te lo dejó allí para que lo ocupes, pero nos vamos en contra. Para nosotros, todo tiene un nivel de respeto, todo ser vivo, incluso lo que es los minerales. Inclusive los minerales también tienen un respeto para nosotros, por eso somos de zona de
pirquineros, no de grandes minerías. En nosotros cuando dicen, es que los leguitas prácticamente a ellos les gusta vivir en la pobreza. No, a nadie le gusta vivir en la pobreza. Lo que pasa es que nosotros somos simples y con poquito hacemos mucho, ¿cierto? Nada se desaprovecha. Si un animal mata, todo, ¿o no? Todo. La guata, la sangre, las tripas, la cabeza, los sesos, todo ocupamos. Porque eso es ser leguita. Con poquito hacer mucho. Por eso cuando llega alguien a visitarnos, ¿cómo somos? Así. Yo siempre doy un ejemplo que suele pasar mucho en las casas. Tienes una mata de tomate, 3 tomates, orgullosos todos cuando nos vamos a comer los tomates. Resulta que llegó visita y la mamá anda a buscar los tomates. Sí, y todo así como la cuidad del tomate y todo, porque hay que atender al que viene de lejos, ¿no? Porque esa es nuestra forma de ser, es nuestra naturaleza de ser leguita. Hablamos de lengua, tocamos nuevamente ese punto. Mucha gente siempre nos busca por eso, por el tema de la lengua, una lengua oculta, una lengua que aunque algunos digan, no, si no existe, sí existe nuestra lengua y existió desde siempre, pero no para todos. No para todos, porque es nuestra forma de ser. Y nuestra lengua no se va a encontrar en un diccionario, porque para que tú aprendas de nuestra lengua, te la voy a decir frente a frente, porque así es y así va a ser siempre. Entonces, ¿por qué ahora van a enseñar la lengua? Porque se la vamos a enseñar a nuestros niños, porque nuestros niños necesitan esa identidad. ¿Y por qué a los niños? Porque si le enseñamos nuestra lengua, nuestra cosmovisión desde primero básico, esos niños, cuando tengan 16, 17 años, van a sentir en el pecho la necesidad de defender y cuidar su tierra, su patrimonio, sus raíces, de valorar a su gente, a sus mayores. No de sentirse más el que yo no sé qué soy. Yo recuerdo cuando era chica y decían así, yo siempre quería ser como indígena, o sea, como que yo no sabía que era, pero nadie me decía que tú eras indígena. Entonces, era como el querer pertenecer a algún pueblo, y siento que estaba ahí como la necesidad. Sin embargo, me di cuenta con el tiempo que no había, como lo dijo recién el Señor, no me tenía que decir a alguien, ¿sabes qué? Tú eres o no eres. Yo lo soy. Y mi sangre y mi linaje tiene 12.000 años en el territorio. Cuando alguien dice, ¿por qué ustedes son tan peleadores? Porque es lo que tenemos que hacer. Es así de simple. Nosotros no podemos faltar a nuestro linaje. Y en este momento nos tocó defender nuestra tierra y nuestro territorio de esta manera. Y fue tema del lenguaje. Lo de la lengua, ¿la soltamos o no la soltamos? ¿La decimos o no la decimos? La decimos. Si esa es la forma de tener que defender nuestra cosmovisión y nuestro pueblo, la vamos a decir y la vamos a enseñar. Un poco de nuestra lengua. Cuando dicen el cacán no es de todos, no es de todos los pueblos de Aguita. Y nuestra lengua, la de nosotros, de donde yo vengo, es el Sicily-Cacán, ¿ya? ¿Qué es el Sicily-Cacán? Es la lengua de las meicas y de los sanadores. Nosotros somos de zona de meicas. Después tenemos el otro punto que es la trascendencia espiritual. Este es maravilloso. Recién también nombró al final el antropólogo el tema de los bailes chinos. Esa es nuestra identidad espiritual, es nuestra trascendencia. El baile chino es la resistencia de nuestro pueblo a través de la espiritualidad a la opresión del colonizador. Y eso hasta el día de hoy se mantiene como parte de nuestra cultura y nuestra esencia. Sí. Para irlo involucrando un poco con el tema pedagógico, existen orientaciones para contextualizar el currículo. Yo sé que muchos de los que están acá van a trabajar o van a empezar en este camino de enseñar sobre nuestro pueblo. Y estas orientaciones es lo que se van a encontrar en los planes y programas que da el Minedu. Dice, considerar a los educadores tradicionales, agentes educativos culturales y docentes como agentes clave para la toma de decisiones orientadas hacia un aprendizaje significativo. Hasta hace poco tiempo atrás, solamente las personas enseñaban algunos de sus oficios, ¿cierto?, a través de talleres, en las escuelas, sobre todo interculturales. Estas personas, sean docentes o no docentes, sean artesanos, monitores, si es de nuestro pueblo, son nuestros educadores.
Recién me presentó el Nayo como coachita. Ya. Coachita es como mi cargo dentro de lo que sería nuestro pueblo también, que quiere decir la que enseña de nuestros conocimientos. Eso es. Es como un profesor, pero desde nuestro pueblo. En esta parte también me voy a referir un poco al marco curricular. No es lo mismo ser un monitor que ser un educador. ¿Frente a qué? Frente a la situación contractual, ¿ya? Los derechos que tiene un educador son los mismos que tiene un profesor de Estado. Vía administrativo, un contrato de trabajo, con tiempo para planificar, para evaluar, etc. Eso es muy importante y lo debemos mantener. Ahora existe un tema ahí con los DAN y esta forma porque dicen, oiga, pero si a nosotros nos piden estos profesores, pero la plata no nos llega, es la misma plata de siempre. Y uno les pregunta, ¿y en sus establecimientos educacionales, cuando hacen las matrículas, ustedes les preguntan a todos los niños, a todos los apoderados, cuáles son, si se sienten identificados con algún pueblo originario? No, es que no todos tienen el certificado, eso no importa. En ese dato de la matrícula, es de allí de a donde le van a venir recursos a esa escuela. Entonces, si esto no es un trabajo desde los DAE, que son quienes no administran, ¿cierto?, los establecimientos educacionales, y nos entregan de ahí las directrices a los establecimientos, esta acción no se hace ni se promueve. Muchas veces las personas, ustedes mismos, ¿desde cuándo saben que son diaguitas? No sé tanto, ¿cierto? No sé tanto. Entonces la mayoría de la gente no tiene mucha información al respecto. Si los establecimientos educacionales quieren recursos para poder pagar a sus educadores y poder tener los materiales, se tiene que hacer ese trabajo. Así que yo les digo a los que son educadores o profesores que recalquen este tema en su establecimiento para que lleguen los recursos. Tiene que hacerse la pregunta en el momento de la matrícula. Diga. Y nosotros tenemos un de matrícula, hay gente que no se siente identificado como atrás. Entonces, ¿cómo se puede hacer este cambio de chip en los departamentos educacionales donde nosotros podemos mandarlo a un papel que nos dice? Leyendo la norma. Mire, nosotros conformamos una asociación que es Asociación de Educadores de Aguilas de la provincia de México. Todo esto no es al azar, como dijo recién el señor, nosotros casi niños. Muchas veces, sobre todo en las comunas rurales, la información de los departamentos de provincial pasan directo a los DAE, o a los sostenedores, y de allí nos bajan a los establecimientos, ¿cierto? Entonces, al existir la asociación que es provincial, la de PRO, tiene que relacionarse con nosotros directamente. En este caso, son los colegios municipales, los subvencionados particulares. En algún momento todos van a tener que tener la asignatura. Yo de hecho no sé de municipal. Ya. Mire, ¿sabe cómo hace un trabajo de hormiga? Por ejemplo, nosotros, desde nuestra realidad, reuniones de apoderados. A todo el mundo le interesa el tema de las becas, que no es menor el tema de las becas, ¿ya? Entonces, nos organizamos de esta forma. El profesor jefe nos invita, nosotros le damos una reseña de lo que se trata, y llevamos un flyer donde dice los documentos que tienen que tener. Inmediatamente se activa inmediatamente el tema dentro del establecimiento. Ahora, sabemos también que hay tiempo y se demoran en entregar las acreditaciones, entonces eso pasa por criterios que tienen que ser desde el DAE, principalmente, y hacer, a ver, en una escuela en Guamalata, y a nosotros ahora en la lengua de Bogotí, nosotros pedimos que fuera con ADI y que fuera en los estamentos indicados y van a ir a acreditar a los establecimientos educacionales, que esa es una forma de poder hacerlo. Exactamente. Sí, pero una cosa es entregar información y otra cosa es que si se tiene identificado o que se tiene certificado. Hermano, disculpa, yo creo que primero que todo tú tienes que leer la ley, porque la ley dice clarito, acreditados o se sientan autorreconocidos. Entonces, eso es lo que le falta a los mismos educadores cuando hacen las matrículas. Yo sé que son mandados, pero la ley es para todos y hay que cumplirla. ¿Usted ha leído la ley que dice al respecto? Eso es lo que yo hago la invitación.
a informarse para que cuando hagan el estándar no se dejen llevar. ¿Por qué? Porque estas directrices son políticas. Los DAEM les conviene que los indígenas se mantengan en la ignorancia y la única forma es leer la ley. Ahí impriman el decreto, el artículo, disculpe hermana, y ustedes ahí tienen la información concreta. Y si alguien le dice lo contrario, usted le muestra la ley. Al final nosotros les podríamos mandar la ley después para que la tengan. Sí, eso es muy importante. Los nexos de comunicación acá, pero porque es la intención. No importa la cantidad, pero importa eso, el cómo, el querer hacer, primero que todo, el querer hacerlo. Y el cómo es la idea que todos nosotros vamos a ayudar. Vamos a continuar. ¿Y saben qué? Es tan importante, ¿cómo se llama usted? David, mira, es tan importante y ojalá que haya alguien acá de gobierno igual. Resulta que para que los chicos renueven su beca indígena o para postular, antes se pedía solamente el documento de acreditación que te da el Estado. Hace unos años atrás se les está pidiendo un documento que se llama de participación en comunidad indígena. Nosotros, como no teníamos la comunidad, o sea, la tenemos muchos años, pero no teníamos la personalidad jurídica, porque habíamos decidido no tener personalidad jurídica, pero ahora la tenemos que tener sí o sí porque estábamos quedando fuera de todo. Nos conseguimos que otras comunidades nos hablaran a nuestros niños con participación, pero ya no se puede más. Hicimos todos los movimientos para que cuando conformamos nuestra PJ, nuestra personalidad jurídica, se pudiesen inscribir todos estos niños porque se hace una nómina con los menores de edad, pero la información no les llegó a todos. Y ahora, cuando tengan que renovar y postular, nosotros ya no les vamos a poder extender el certificado y muchos de nuestros niños que tienen la beca la van a perder porque la información no existe. No. Para eso mismo este seminario, voy a continuar ya. Otra de las orientaciones dice valorar las características particulares del contexto, proyecto educativo, vitalidad lingüística, red comunitaria, identidad territorial. Cada uno de nosotros en nuestras comunidades tiene todo esto. Solo que quizás aquí aparece con otro tipo de palabras, ¿cierto? Pero es lo que somos y lo que hacemos constantemente. No puede, y acá por lo mismo, dice las características propias. Nosotros no podemos permitir que otras culturas y otros pueblos vengan a enseñar sobre su pueblo en nuestro pueblo. Es que la interculturalidad, y qué bueno, y que vengan todos como han venido durante siglos y se han quedado algunos acá. Pero nosotros somos los originarios de este territorio y a nuestros hijos se les debe enseñar en nuestra cosmovisión y en nuestra forma de vida, en nuestra lengua. Mantener un diálogo permanente entre los conocimientos, saberes y la cultura de cada pueblo. Ustedes saben que para poder llegar a ser educador, son las comunidades las que eligen a los educadores, no te los pone la escuelita. Por mucho que ellos digan, ay, yo tengo tal profesor que capacité. En primer lugar, su profesor es acreditado, su profesor pertenece a alguna comunidad indígena, su profesor es leguita. Todas esas condiciones las tiene que cumplir el educador, porque cuando nos va a llegar la nómina van a decir, ya, no sé, por la escuela Juanita Fernández, es don Diego López. A ver, don Diego López, ¿a qué comunidad indígena pertenece? No tiene, no por don Diego. Estas horas no son para usted. Y lo que hacen en muchos establecimientos es, por ejemplo, para el campo sobre todo, no sé, pues cuesta que llegue el profesor de inglés, ya, 10 horas profesor de inglés y ¿qué hago con la otra hora? Le pongo este taller, lo más probable es que le vayan a dar las horas de educación de nuestro pueblo. Lo siento por el profesor de inglés, pero esta comunidad, de la cual yo soy presidenta, no va a firmarle el documento a nadie que no sea de nuestro pueblo, que no tenga la intención de realmente. Alguien dice, ay, es que hay que hacer los papeleos. No es fácil. Ser indígena no es fácil. No es fácil. Y saben que a veces está bueno el tema, porque en el camino a veces les encanta. Pero los que realmente tienen el sentir, lo buscan, lo encuentran el papel de la bisabuelita que no sabían. Todo se puede encontrar, ¿cierto? Y en ese proceso, en ese camino, te vas llenando de realmente de lo que eres tú, de lo que es tu sangre, de lo que es tu linaje. Así que a esa gente que cree que nos van a llenar de educadores con los profes que les sobran, yo también soy profesora. Y no es así. Y no lo vamos a permitir. Son ustedes
con sus saberes, con sus conocimientos, con su herencia ancestral, quienes están en condiciones para poder enseñar a nuestros niños. Y todos estos tecnicismos que nos piden del lado de la pedagogía. Oye, si manejamos conocimientos que son ancestrales, ¿no vamos a poder hacer una planificación? O sea, sí lo vamos a hacer y nos va a salir excelente. Incorporar a la familia sabios y otras autoridades tradicionales. Muchas veces se nos han negado nuestras autoridades, por muchos pueblos, por mucha gente. A nosotros mismos que venimos de allá, tenemos una acá en nuestra yeta que es la señora Irene, que desde hace mucho tiempo tenemos contacto con la señora Irene porque su forma de vida y su forma de actuar es la persona que ocupa este cargo entre nosotros, porque no es que tú, porque es que sea es que con sus acciones y con su forma de vida, con sus conocimientos, uno inmediatamente cuando es dianita sabe cuál es el cargo de cada cual y no lo pone en duda. Yo no voy a poner en duda los conocimientos ni los consejos de la señora Irene, de nuestra yaita, porque ella tiene la experiencia. Y de hecho, ayer cuando nos pasó lo que nos pasó, yo la llamé con mucha vergüenza porque era su casa, había que subir al cerro y a mí me da vergüenza poner la cara por la otra gente cuando hace esas cosas. Y ella me dijo algo bien sabio. Ya tienen que haber encontrado lo que vinieron a buscar y saben que acá no lo van a encontrar. Nada más. ¿Qué más decir, no? Convocar un diálogo intercultural de la diversidad. Wow. Ha sido difícil. Ha sido difícil cuando por años una persona se jactó en una reunión que llevaba 15 años implementando el tema de la interculturalidad. Y un año creo que le dijo, ¿y no le da vergüenza que en 15 años no ha hecho nada? Sí, o sea, ¿no? Lo cito, no voy a decir quién fue, pero sí. Y es así la verdad. Entonces, el respeto por los demás existe. Yo valoro y respeto mucho la lucha de cada pueblo, de las mujeres indígenas, porque ser mujer ya es complejo. Y ser mujer y ser indígena es más complejo aún, porque a veces la misma gente cree que uno se anda como, victimizando de ser indígena. No, yo no soy así tan víctima y no tengo ningún problema en pararme delante de nadie y puedo hablar muy suave y muy calmada, como también me voy alegre y también me pongo sin pupila cuando me da rabia. Entonces cuando dicen, es que ustedes no hablan, no, si nosotros hablamos con cariño o no hablamos, ¿o no? Cuando nosotros nos enojamos, quizás no lo decimos con las palabras, pero preferimos mejor no hablar. Yo lo veo a mi mamá. Cuando le digo, voy a ir a las 5 de la tarde, oye, mami, ¿no sabes qué? Ya, voy mañana y llego ya y está. Así la señora, de aquí no pesca, como altiva. Eso es tan indígena, eso es tan nosotros. ¿Saben cómo le decimos nosotros a esas mamás? Las pelitos cortos. Porque son unas señoras que casi todas tienen el pelito corto, pero son terribles las señoras, no solo mirar, ¿no? Sí, todo como... Y son, cuando incluso en los mismos clanes familiares, cuando dicen los hombres, porque yo vengo, nosotros somos un matriarcado por allá por Rumbarolar, somos 3 mujeres a un hombre. Ustedes van por allá y somos muchísimas mujeres. Somos mujeres que de las cuales el mismo marido suelen decir, es que yo no sé, pregúntele a la patrona, ¿o no? Sí. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos pocas. O sea, somos un poco nuestros hombres y somos muchas mujeres, porque nuestros hombres han tenido que bajar siempre. Antes por la transhumancia, ahora por el trabajo. Y una mujer del cerro no puede esperar a que vuelva un hombre para poder decirle, oye, ¿y qué tengo que hacer? Lo tenés que hacer, ¿no? Y si te equivocaste, la arregláis. Porque así de simple, me equivoqué, lo sumo y lo arreglo. Porque para nosotros la disculpa no sirve solamente como disculpa, ¿no? La jodiste, arréglala y te creo. Y así son, de matriarcado. Entonces cuando nos dicen esto de la interculturalidad, es válido y con respeto. Y es maravilloso que nuestros niños se puedan involucrar con otros niños que tienen diferentes cosmovisiones. Es fantástico. Pero lo que no vamos a permitir, lo recalco, es que otro pueblo
venga a decir en nuestro territorio, Viaguita Cacano, las cosmovisiones que ellos tienen como forma de vida para nuestros niños. Ya el problema de identidad es bastante grande, ¿no? Como para más encima agregarles más cosas. Eso es nuestro tiempo y eso no lo vamos a permitir, se lo digo nuevamente. Enfocar el desarrollo integral del aprendizaje de la lengua y cultura en un contexto de vida pertinente y cotidiano para los estudiantes. Alguien decía hace un rato, es que es imposible que ustedes vivan de la misma manera o se vistan de la misma manera o hagan las mismas cosas de hace siglos atrás. Sí, pues no somos tan así. Alguien dijo cambiamos el burro por un autito, ¿no? Así, y es así. Pero sin embargo, nuestra esencia y nuestra forma de ser se mantiene y es ancestral. De allá donde vengo yo, todos sabemos hacer pirca. Es como que nací con la cuestión de saber hacer pirca, de saber hacer posa. El trabajo con la piedra, eso es inherente. Y te sale y no lo voy a ir a aprender de ningún lado. Una vez que fui, me invitaron a un asunto que venía como muchas piedritas de muchas partes. Y yo tenía un poco de miedo porque yo no conocía a nadie y me decían, ¿y a qué voy a ir? Y no me daban información, fui nomás. Y cuando llegamos allá fuimos con una naida con Manuela. Entonces pues ya, los bordados y no sé qué, estaban todos, y nosotros como veníamos del cerro, o sea, imagínense, bajamos de la cordillera a la Serena del Mar y del mar otra vez allá al Valle del Elqui, tarde, siempre llegamos tarde. Entonces como que nos miraban feitos así como, ya, nosotros humildemente, y empiezan los talleres. ¿Saben qué nos preguntaron? ¿Que a qué taller habíamos ido a aprender nosotros? Nosotros no vamos a ningún taller. Si me preguntan, empezar por el tema de los bordados y me preguntó una señorita que enseñaba ahí, ¿y que dónde había ido, qué taller había ido a aprender? No, si yo no fui. ¿Y cómo lo saben? No sé, porque siempre lo sabía. Porque me lo tiene que haber enseñado mi abuelita, mi mamá, alguien. Solo que no lo ocupo ahora. Después pasaron a otro taller de otra cosa. Ya, nosotros nos miramos con la NAI, rapidito ya, una figurita en greve. Rapidito, sin a la primera, ya después ya otra. Y todavía no lo hacía la otra señorita, entonces nosotros vamos al agua, era al lado de un río. Con la NAI nos miramos, nos hicimos una seña, ya no nos fuimos a meter al agua y a bañarnos. Llegamos de vuelta, todavía estamos en el. Entonces dicen, ¿y cómo saben ustedes? Porque a veces uno no sabe lo que sabe, hasta que te toca estar allí y hacerlo. Y te das cuenta que sí. Había una señora que hacía un taller de cocina, de comida, en un fuego, así directo al fuego. Se le quemaron los porque una cuestión es cocinar en el hornito eléctrico, donde te sale todo bien, y otra cuestión es cocinar a fuego vivo, ¿no? Y la paciencia, esa es nuestra. Y la dignidad, también la dignidad. ¿No? Organización curricular. Los programas de estudio consiguen el trabajo pedagógico a partir de 4 ejes, los que permiten que el quehacer educativo se centre en la integralidad de los diversos saberes, considerando la mirada sistémica y universal que cada pueblo posee. Es decir, lo que nosotros somos y lo que hacemos. Lo que les acabo de decir, que muchas veces es como, lo sabemos hacer, pero nadie nos dijo, oye, lo que ustedes hacen tiene una técnica milenaria. Porque hoy en día, si vamos a la revista o a los estudios, sí, hoy es milenario esto que se hace. Nadie nos dijo. A nuestros niños tampoco. Nadie lo sabe hacer. Esta fue la primera fecha que yo hice. Y la hice con espinas de quisca. Entonces tú dices, cuando un pueblo se puede vestir y puede hacer su propia ropa y protegerse con lo que le da la naturaleza, con lo que le rodea, eso es conocimiento. Eso es poder hacer con lo que tú tienes, poder satisfacer tus necesidades básicas. Eso es algo que hoy en día es muy difícil de encontrar, si la gente ni siquiera sabe cocinar, ¿no? La mirada intercultural debe ser considerada de forma transversal a toda la propuesta curricular. ¿Qué quiere decir esto? No es que hoy día enseño un semestre los conocimientos del pueblo originario y después digo, no me aburrí, después enseño otra cosa. Esto es progresivo.
Empieza desde primero básico y va a llegar hasta cuarto medio. Yo soy profesora de filosofía y yo quiero que se enseñe nuestra cosmovisión, porque es nuestra filosofía. Cuando nosotros, yo, tercero y cuarto medio hago filosofía, cuando lleguen nuestros niños, va a ser un agrado y va a ser tan bueno que ellos ya van a saber la esencia del por qué ellos interpretan su estar en el mundo. Y no va a ser basado bajo la mirada de lo que otros dicen, porque eso siempre nos hace sentir ajenos, siempre. Y yo creo que ese es un tema de nosotros los dieguitas. Cuando yo era chica me decían, oye, pero es que tú no tenés cara de mapuche. Y yo me miraba así como, no se parece que no soy nadie, porque no tengo las mismas características. Es que los dieguitas físicamente no tenemos nada que ver con los mapuches, nada que ver. De hecho, hay libros que dicen de cronistas cómo éramos los dieguitas. Los hombres altos y atléticos, ¿sí? Y las mujeres, ¿ya? ¿Saben qué dicen? Que eran las más bonitas del país. ¿Sí? Bueno, que ahora en la comida chatarra y tantas cosas no hayan hecho otro efecto, ya es otra cosa. ¿Ya? Esa es otra cosa. Entonces, en la medida en que vamos mezclando la historia y todo este proceso con lo que nosotros realmente somos, van saliendo características. En cuarto medio, un profesor de una asignatura dijo, habló un poco de los dieguitas, de lo poco que te enseñaban en la escuela, ¿no? Que te enseñaban re poco. Y dice, empieza a dar las características físicas, y mis compañeros empezaron a mirar y decir, y en el fondo, éramos todas iguales. Éramos todas iguales, solo que, porque me miraba porque yo era la que siempre quería ser de algún pueblo originario. Pero todos somos iguales. Yo soy profe y yo miro el listado de mis alumnos. ¿Saben ustedes que por curso son más del 90% son dieguitas? Mirando los apellidos directos. O sea, más del 90%. Nosotros, si existen mapuches en Comparmalá, debe ser en los últimos tiempos que habrá llegado alguien a casarse con alguien, ¿me entienden? Pero nosotros no tenemos tumbas mapuches por donde nosotros vivimos. Los ejes corresponden a grandes ámbitos temáticos que permiten estructurar los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Sí, dentro de estos 4 ejes, que son los centrales para poder enseñar desde allí los conocimientos a los chicos, miráis un poquito para decir algo adelante. Estos ejes permiten abordar muchísimos conocimientos. De hecho, todos los conocimientos formales que están en la asignatura, tú los puedes enseñar a través de estos 4 ejes. Es que la asignatura Lengua y Cultura de los Pueblos Originarios. Tenemos acá el primero, que es el lengua, tradición oral, iconografía, práctica de lectura y escritura de los pueblos originarios. Y las consideraciones son, que esta es muy importante y tiene que ver con lo que dijiste tú y con lo que hacemos todos los días, casi todos de nosotros. Dice, consideraciones, considera los contextos de sensibilización sobre la lengua, rescate y revitalización de la lengua y fortalecimiento y desarrollo de la lengua. O sea, en el tema de la sensibilización yo creo que debió haberse empezado por ahí, desde ahí mismo, al tiro, abordándolo en el establecimiento educacional. Pero no se hizo, y por eso nosotros hacemos este tipo de actividades, para sensibilizar primero a quién, a nosotros mismos, para que no nos dé miedo, para que no nos dé vergüenza. Porque es verdad lo que dicen, a mucha gente, a muchas de nosotros mismas, nos han tratado de, ay, ¿cómo tú voy a ser indígena? Una vez una señora puso que porque yo mejor no me decía que era mapuche, o aymara, o pascuense. Como que si fuera una cuestión de decir, ay, yo quiero ser de este, o yo quiero ser de este otro. Es lo que uno es y punto. Cuando se dice la lengua, por ejemplo, dicen ustedes, ¿y dónde voy? ¿A dónde encuentro las palabras? Ahora recién van a empezar a encontrar algunas palabras en algunos estudios, ya, y esto de manera más abordable. Pero nuestra lengua está en todo, incluso lo que les dije recién, en esos silencios, también se interpreta y también se dice en nuestros gestos, ¿o no? Nosotros somos los de somos muy de gestos, que la levanta la ceja, que la miradita, y todo tiene, inclusive hasta nuestros sonidos culturales. O no nos dicen, oye, y que tráeme esa cuestión que está allá abajo, apúrate. Me. O sea, me. Y la otra persona entiende perfectamente lo que te estoy diciendo. O sea,
¿qué te pasa? Yo no lo voy a hacer, como 10 palabras, solo un mes. Así son, cortito. Yo con la Naya estuvimos haciendo ayer, como iba a ir esta persona, que tiene que ver mucho con ese tema del paisihua, que es lo que no nos gusta, le analizamos sus planes y programas, desde el primer punto hasta el punto final. Marianela Jopia. Y me da vergüenza. ¿Y saben qué vamos a hacer? Una reclamación internacional sobre vulneración de nuestros derechos. Ahí aparece, ¿sabe qué dice? Que nosotros solamente decimos el 1, no tenemos número. ¿Saben qué dice? En una parte dice que los diaguitas solamente dibujaban personas y animales en los petroglifos. Lo dicen en los libros que se les van a entregar a los niños el próximo año. Dice que nosotros, ¿cómo decía que le decíamos al sol? Había unas palabras, al punto que yo ni siquiera nunca había escuchado esas palabras en mi vida, porque ni me acuerdo. Pero, o sea, quedábamos así, en la medida que más avanzábamos, y resulta que todos los otros pueblos hacia abajo, todos son característicos, son un puntito de blanco, puntito de blanco, puntito de blanco. O sea, ¿qué le pasa a esa gente? ¿A quién investigaron? ¿A quién le preguntaron? A 2 señores. Y resulta que ni siquiera son diaguitas, porque los investigamos también. Si estos diaguitas de ahora somos hasta de la PDI prácticamente, porque buscamos por todos lados la información. En serio, ustedes se ríen, pero a veces hay gente que nos llama o me llama y me trata, yo digo, de verdad, y yo, como que si nosotros los indígenas fuéramos gente de verdad tonta. Así, la forma en que aún es como la interlocución, y como que si fuéramos ignorantes, sin información, sin nada. O sea, yo soy súper indígena, pero yo bajé a estudiar, igual fui a la universidad, como muchos de nosotros, ¿no? Porque no había otra forma si no estudiábamos, cómo manteníamos después nuestras familias. Era así de simple, pero no somos nada de tontos. De hecho, nuestra civilización indígena diaguita es considerada una de las más fuertes. ¿Y por qué nosotros no sabemos esas cosas? ¿Por qué no? No es al azar. Nada de esto ha sido al azar. Pero eso también es tema de otra ponencia. Ya, el segundo eje temático habla de territorio, territorialidad, identidad y memoria histórica del pueblo originario. Aquí vamos a pasar a otra diapo que les vamos a hablar respecto de eso. De la cosmovisión de los pueblos originarios, o sea, cosmovisión, nuestra forma de estar en el mundo, cómo interpretamos el mundo nosotros los diaguitas, que no lo vemos igual que los demás, por eso no somos igual que los demás. Patrimonio, tecnologías, técnicas, ciencias y artes ancestrales de los pueblos originarios. O sea, estos 4 ejes temáticos son los que tienen que calzar con nuestros conocimientos, más la articulación que se debe hacer de los conocimientos formales que te piden los planes y programas y el INADU. Lengua, aquí vamos a empezar con lengua, tradición oral, iconografía, práctica de lectura del pueblo originario. El Sisi y Cangán, lengua de sanación o lengua de Américas, se reconoce y se mantiene en el sector Limarí, Secano y Cordillera, transmitido en el linaje familiar, en lo ancestral y en las prácticas de oficio. La oralidad se mantiene a través de cantos de sanación, cantos de agradecimiento, palabras de bendiciones, de deidades y espiritualidad, en los silencios, en los sonidos culturales, en lo no verbal y sí gestual, en la impresión e importancia de la naturaleza, la imitación de sus sonidos, las palabras que sanan. Esos somos. Por eso no hablamos. Si no es para el bien, si no es para algo bueno, mejor no hablamos, ¿no? Porque cuando estamos bien, decimos palabras agradables. Pero cuando estamos mal, es terrible, ¿cierto? Porque somos la dualidad, somos lo bueno y somos lo malo, y no lo vamos a negar. Después viene el territorio, territorialidad, identidad, memoria histórica de los pueblos originarios. ¿Qué es el territorio? Es el área poseída de forma regular y permanente por un pueblo indígena. Es decir, el territorio es donde vivo. Para nosotros es donde vivo. La territorialidad se asocia con la apropiación y esta con identidad y actividad espacial. Es decir, la territorialidad es lo que yo hago en ese territorio, cómo me comporto. Entonces, mi territorio es cordillerano y secano, y mi territorialidad, mi forma de plantarme ahí es diaguita, cacano.
También aparecen dentro de estos conceptos como clave, ¿qué es un pueblo indígena? Somos todos los grupos de comunidades, parciales, individuos descendientes de los pobladores originarios de América, que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo usos y valores de su cultura tradicional, que también lo vamos a ver en otro diagrama y nosotros ahí todo el rato, siempre. Identidad, son nuestros rasgos o características que nos permiten distinguirnos de otros y a la vez reconocernos en nuestro conjunto. Esto me encanta, porque nuestra identidad es nuestra, ¿ya? Y es lo que nos hace diferentes a los demás. Y al mismo tiempo es lo que nos hace a nosotros ser iguales y reconocernos entre nosotros. ¿Ven ahí? Cosmovisión de los pueblos originarios. Nuestra cosmovisión de Itacacana se vive y practica en nuestra espiritualidad, conexión con la naturaleza, los cielos, los cerros, el agua. Nuestra ancestralidad se manifiesta en el reconocimiento y respeto por los derechos de cada especie y elemento material e inmaterial. A nosotros nos secaron prácticamente el río hace 2 años. Nos lo intervinieron, pusieron unas piedras gigantes. Sabemos que dijeron para que no se desbordara el río. Nuestro río no lleva ni agua. Ahora sabemos que están haciendo una carretera de relave, ¿no sé?, en nuestro río. Por eso esas contenciones de piedra. Cuando nosotros vemos nuestro río así, nosotros nos marchitamos. ¿Cómo es eso? Sí, así. Nos da pena. Bueno, no voy a hablar de eso, que me da mucha pena. Pero me entienden, son cosas simples, que quizás para otras personas son, oye, es que vamos a una piscina, oye, es que vamos, nosotros no. Nosotros en nuestro río hacemos vida. En nuestro río yo fui con mis papás, fui con mi abuelito, tomamos 11, ahí conocí gente, nos veíamos el que vivía en la pobla de allá, con el de la otra pobla, porque está lo mismo. En nuestra comunidad, y de hecho la gente cuando va a comprar, nosotros no tenemos como grandes diferencias sociales o económicas, es como bien parejo todo. Y de hecho no hacemos como tantas diferencias. Yo antes pensaba que éramos así porque éramos guasirulos, porque éramos del campo y éramos guasos. Ahora yo entiendo que nosotros somos así porque es nuestra cosmovisión, es nuestra forma de acercarnos a la naturaleza, de vivir con ella. Que lo que para algunos, no sé, pues para esos caballeros cuando venían en las máquinas pasaban por el río y aplastando la hierba, ¿cómo dicen ellos? Las malezas. Esas no son malezas para nosotros. Esas son nuestras plantas medicinales. Con eso nosotros nos curamos, nos sanamos, nos arreglamos, nos componemos. Entonces cuando esto ocurre, parte de nosotros sufre, porque son nuestros ancestros y nuestros antepasados que están con nosotros y que están viendo cómo se está destruyendo lo que ellos protegieron. Entonces no nos digan hoy día a nosotros que nos quedemos en la casa viendo cómo las cosas suceden. No es así. Y si somos peleadores, sí somos peleadores, porque los guerreros también somos guerreros. Patrimonio, tecnologías, técnicas y ciencias y artes ancestrales de los pueblos originarios. Vestigios, evidencias y huellas del patrimonio material e inmaterial. Estamos llenos, ¿o no? Llenos de todo esto, de lo material y también de lo inmaterial. Y eso es el valor. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con un baile chino, que es de la comuna de Montepatria, ¿ya? Y ¿saben ustedes que el baile chino es el único patrimonio inmaterial de la humanidad que tiene Chile? Y eso es nuestra cultura, es nuestra cosmovisión, es nuestra forma de acercarnos a nuestras deidades, a nuestra espiritualidad. Dice, petroglifos, ¿esto qué tenemos? Vestigios, ya lo que le acabo de decir, petroglifos. O sea, ¿cuántos hay allá donde yo vengo? Así anotado, más de 30.000. Y eso que falta toda la parte del secano en esos libros. Entonces nosotros, a ver, ¿a cuánto? 5 minutos de mi casa para el lado de allá hay petroglifo, 15 minutos por el otro lado hay petroglifo. O sea, nosotros venimos de esta parte donde sí hay mucha evidencia y lamentablemente mucho robo y saqueo también de lo mismo. Tenemos asentamientos. La Coipa, ya, que es en el Cerro Mondino, que es a más o menos 4 minutos de lo que es la Virgen de la Piedra, que es Ipachay, que es nuestra realidad, se encuentra unas cuevas que se le hizo unos estudios hace el
República, que se encontró allí el segundo asentamiento más antiguo del país, que el primero es en Monteverde, que da de 13.000 años, y nosotros son 12.500 años. La diferencia es que Monteverde lo encontró, no sé si a 2 o 3 metros, allá en la cueva fue a 60 centímetros. Así. Y tantas cosas que uno se quiere enterar por otros lados, pero que en tu pueblo o en tu gente no te lo dicen. ¿Saben ustedes que ahí en Combarbalá llamaron por convenio una vez? Y la Videco dijo que ya no había dinerito. Y esa misma Videco estuvo hace un mes firmando ahí, como ministro de Fe, la constitución con personalidad jurídica de la comunidad. Estaba para menos, ¿no? Sí. Tenemos asentamientos, ¿ya? Tenemos calendario, tenemos metalurgia, astronomía, metalurgia. Ustedes ven allá nuestro orfebre, ¿cierto? Ya. Hay antecedentes que se han encontrado joyas con más de 4.000, 6.000 años de antigüedad. Es decir, la metalurgia y el manejo de los componentes químicos y minerales estaba en nuestro pueblo. Astronomía. Para el otro lado de mi casa, para atrás, está el observatorio turístico más grande del mundo. Yo pensaba que era de Latinoamérica, ¿no? Pero ya vi que era del mundo. Ese está a 1,5 kilómetros de mi casa. Para el otro lado, tenemos uno que es el Rincón de la Chica, que es el natural. Ahí tú observas, también han ido varios mayores para allá a conocer, ese es de manera natural. Así observaban y hacían sus conjunciones y sus interpretaciones nuestros antepasados en relación a cómo vivir la vida, ya desde nuestro cielo. También lo tenemos escultura, tenemos mineralogía, tenemos greca, tenemos cerámica, espiritualidad, baile chino, con barbaquitas, lengua, oficio, transhumancia, medicina, agricultura. Podríamos hablar de cada uno para hacer un seminario, pero eso lo vamos a hacer en otra oportunidad. Ya. Propósitos formativos. O sea, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué acciones para los que son profes? ¿Qué acciones, qué actividades vamos a hacer? Con el tema de la identidad, ya lo estuvimos hablando, bueno, ahí a través de las acciones que los mismos chicos se vayan reconociendo, está el rescatar, revitalizar y fortalecer las lenguas originarias, también con actividades que vamos a exigir que sean actividades reales, no necesariamente esas que aparecieron ahí en ese libro que vamos a hacer las reclamaciones pertinentes. La formación integral, las competencias interculturales, lo que les hablábamos recién, el conocimiento de la propia historia y del territorio, valorar el patrimonio y los oficios, la ciencia, las técnicas y las artes ancestrales y las personas que la practican. No hay algo otro que es como más práctico. Identidad. Estos somos nosotros. Es cosas que hacemos constantemente. El día de hoy todavía existen nuestros bailes chinos, ¿cierto? Desde esta época, desde antes, de manera milenaria, hasta el día de hoy, existe la transhumancia. Eso es algo que es nuestro y que no se ha perdido. Y tiene mucha razón el señor que dijo recién, les pone, ¿saben qué? Para allá donde nosotros vivimos les están cobrando. O sea, no solamente para el paso por Argentina, sino que para dejarlos cruzar. Y no está a don Moisés llegó una gente que venía que compraron un pedazo de terreno y después se corrieron los berlines, lo dejaron encerrado. Y resulta de que ahora ellos lo están acusando que ellos no tenían derecho a esas tierras, si han sido transhumantes toda su vida. O sea, un transhumante llega a un punto, está un tiempo y se va y sigue bajando y después sigue subiendo. Si te encontrás en una casa vacía no es porque no vive nadie, es porque esa persona va a volver. Y de nosotros, de nuestro pueblo, nadie va a ir a ocuparle su casa, porque existe el respeto y porque sabemos quién es cada quien. Las terrazas, estas son terrazas que están acá en el Sauce Seco, que es Montepatri. Tenemos acá a nuestro Nayi, que es el papá de la Nayi, que les artesano en piedra con barbanita. Y así son cosas que nosotros son parte de nuestra identidad y que a veces las vemos como algo simple y normal, que para otros es como wow o fantástico, casi de museo, ¿no? Pero para nosotros son cosas cotidianas porque eso es lo que somos, ¿no? Mujeres. Rescatar, revitalizar y fortalecer las lenguas y cultura originales. Acá pusimos algunos textos que encontramos de algunas investigaciones, de algunas publicaciones. Creemos que cada estudio que se haga, cada investigación siempre va a ser un aporte.
No porque nos vayan a andar redescubriendo, porque nosotros sabemos quiénes somos, pero esto da sustento académico a lo que somos, porque muchas veces si no existe la investigación te desconocen, ¿no? Nadie de así nomás decimos. Ya mira, competencias interculturales. Todas las mujeres, no solamente algunas, todas somos indígenas, ¿ya? Y claro, somos diferentes, pero todas al mismo tiempo con la misma carga de ser mujer y ser indígena. ¿Verdad? Formación integral, lo que le decíamos recién de nuestros saberes. Nosotros somos meicas, curanderas, hierbateras, componedoras, somos artesanas, somos orfebres, somos alfareras también. De todo lo que nosotros podamos enseñar y todos los oficios están en nuestro pueblo. Conocimiento de la propia historia y del territorio. Este es un tema bastante importante. Nosotros los yayitas tenemos territorio y nosotros lo vamos a defender por siempre. Lo vamos a dejar y ahora nos toca con diferentes cosas. Bueno, ustedes saben que nos declaran zonas de sacrificio siempre a todas las comunas que somos indígenas, ¿cierto? Para nosotros nos quieren hacer lo mismo. Cuando nosotros bajamos a defender a otros pueblos o a apoyar a otros pueblos, ¿saben por qué lo hacemos también? Porque así se demoran más en llegar para allá. Entonces le ponemos el piso, bajamos a apoyar al resto, porque si pasan encima de los pueblos que vienen antes de nosotros, también se van acercando. Y por eso hemos decidido nosotros bajar también a apoyar a las comunidades del valle hacia abajo. Valorar el patrimonio, la ciencia, las técnicas y las artes ancestrales. Astronomía, nuestra música, nuestros instrumentos, nuestros cielos y nuestros perros. Está todo conectado, siempre. Nuestro cielo con nuestra forma de estar. Y bueno, nosotros los yayitas no somos de museo. Estamos aquí. Sí, sí. Y vamos a seguir estando. Yeye. Yeye. Bravo. Nay. ¿Alguna pregunta, la Nay? Aproveche. Katy. ¿Les quedó claro? Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Ixchel. Y saben que, bueno, hay tantas cosas que podríamos haber seguido hablando, pero no me da tiempo y a lo que las otras exposiciones. Pero para mí, dentro de todo este proceso, hay algo que es súper importante y es nuestra parte espiritual. Creo que la fortaleza que tenemos nosotras y nosotros nuestra venir un pueblo de mujeres, se da en nuestra sangre, porque somos la dignidad. ¿Saben por qué? Porque aunque tengamos el pan con mantequilla para comer, nosotros siempre lo vamos a hacer con dignidad. Y eso no se compra ni se regala. Eso es sangre. Ahora, acá, Yeye. Yeye.